Papá soltero humillado en restaurante de lujo recibe invitación sorprendente de millonaria. Lucas se sentía como un náufrago en medio de un océano de lujo. El servidor, vestido con un impecable smoking, lo miró con desaprobación mientras él trataba de ajustar el pañuelo del bolsillo de su chaqueta prestada. A su lado, su hijo, pequeño y con grandes ojos curiosos, intentaba disfrutar de su pasta mientras Lucas luchaba por no pensar en la creciente montaña de deudas que lo acechaba. El murmullo de los comensales de élite los rodeaba. Risas cristalinas, brindis de copas llenas y el aroma de manjares exquisitos creaban un contraste con su realidad. ¿Qué hacía él en este lugar? ¿Cómo llegó a ser el único padre soltero en este restaurante exclusivo de la Ciudad de México? Los comentarios a su alrededor eran imparables, murmullos de desdén, miradas curiosas y unas cuantas sonrisas burlonas. Alguien susurró: «Mira, ese tiene que estar en la lista de los perdedores». La opresión. Ella era pura energía, una matiz entre la excavación de oro y el misterio. Con su vestido negro ajustado que contorneaba su figura, parecía atravesar la sala como si el mundo le abriera paso. Su sonrisa enigmática lo atrapó. «Un momento», exclamó, interrumpiendo las conversaciones a su alrededor, y de repente todos los ojos estaban en ellos. «¿Te importa si invito a este caballero y su pequeño a unirse a nosotros?», preguntó Valeria, su voz suave pero segura. Como un canto hipnótico, un par de murmullos de desaprobación recorrieron las mesas cercanas, pero ella no parecía afectada. Lucas, paralizado, sintió cómo su hijo se iluminaba al escuchar esas palabras. Siguieron a Valeria hasta su mesa, donde grandes candelabros brillaban intensamente. La conversación fluyó, pero Lucas no podía quitarse la sensación de estar en una trampa. Ella hablaba de arte, de viajes exóticos, de fiestas que él jamás podría imaginar, mientras él seguía aferrándose a sus pensamientos de cuentas. Las miradas furtivas de Valeria hacia la entrada, un ligero temblor en su voz cuando hablaba de su padre fallecido. Una sombra cruzó su rostro cuando mencionó algún antiguo negocio. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Podía sentir el peligro. ¿Qué secretos ocultos llevaban consigo las luces de neón y el lujo de ese lugar? Entre risas y platos exóticos se preguntaba, ¿Valeria lo estaba llevando a una vida que no podía permitir? ¿Pondría en riesgo el bienestar de su hijo? La tensión crecía, y mientras la velada se desarrollaba, Lucas se debatía entre seducirse por el brillo de lo desconocido o aferrarse al amor incondicional que sentía por su pequeño. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas». Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la cena avanzaba, Lucas sentía que la atmósfera se iba volviendo cada vez más pesada. Las risas alrededor, que al principio sonaban como música, ahora parecían burlonas, como si el mundo riera de su miseria a sus espaldas. Valeria hablaba sin parar, pero él apenas podía concentrarse. A sus palabras les faltaba significado, se perdían en el eco de sus temores. De repente, un grito desgarrador se escuchó desde la entrada del restaurante. El ruido cortó la conversación. Lucas giró la cabeza hacia la fuente del alboroto, y su corazón se detuvo. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, estaba de pie, agitando las manos como si intentara aferrarse a algo. «¡Valeria! ¡Valeria!», gritaba.
su voz rasgada, llena de desesperación. Lucas sintió que el ambiente se tornaba denso. La risa dejó de sonar, solo había murmullos alarmados. Valeria palideció. Su sonrisa, tan enigmática momentos antes, se desvaneció. La mujer se acercó rápidamente, su mirada fija en Valeria, como si la reconociera de algún lugar. «¡Eres tú! ¡Tienes que venir! ¡No hay tiempo!». El rostro de Valeria se tornó tenso al escucharla. «Cálmate, Mariana. No es momento para esto». «¿No es momento? ¿De verdad crees que podemos esperar? Esto es grave». La angustia en su voz resonaba con tanta intensidad que Lucas sintió un escalofrío. Los comensales observaban con interés. Murmullos de curiosidad crecían a su alrededor. Lucas no entendía. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? Valeria de repente tomó la mano de Lucas con una fuerza inesperada. «Sabes que te dije que tenía secretos, ¿verdad? Ahora van a salir a la luz». Su mirada era intensa, casi suplicante. La mujer, Mariana, interrumpió. «No tenemos tiempo para las confesiones, Valeria. Tu padre está involucrado. No habían terminado los tratos». El mundo de Lucas se desmoronó. «¿Papá?». La voz de Mariana retumbaba en su mente. «¿De qué hablas? ¿Qué padre?». La confusión tomó el control de su cuerpo. Tenía que entender. Tenía que saber. Valeria soltó una risa nerviosa, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «No puedes seguir negándolo, Mariana. Ya es demasiado tarde». La tensión se palpaba en el aire, igual que el aroma de la comida lujosa que lo rodeaba, como si el ambiente glorioso se estuviera desmoronando de un momento a otro. Los murmullos se transformaron en un murmullo general. «No puedo creerlo. ¡Mi padre!». «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?». Lucas presionó, su voz resonando con angustia. La relación que había intentado evitar se puso al frente. Mariana entrelazó sus dedos, tragándose su miedo. «Hay cosas que no sabes, cosas que Valeria no es quien crees. Su familia está sumida en negocios oscuros, y tu conexión con ella podría ponerte en peligro». «No, espera». Valeria intentó interrumpir, pero sus palabras se desvanecieron entre la marea de palabras. Lucas sentía que todo lo que conocía se tambaleaba. Cada palabra era como una botella rota, cada rumor un trozo afilado que se le incrustaba. El restaurante, en un instante, se volvía un escenario de revelaciones dolorosas y conexiones inesperadas. Con su hijo aún a su lado, Lucas sintió que el aire se volvía más pesado, cargado de un futuro incierto, y antes de que pudiera asimilar la magnitud de lo que se estaba desmoronando, un grito resonó nuevamente. «¡Criminales! La policía está en camino». ¿Se convertía en un hombre que siempre había temido? Valeria, ¿ese misterio se transformaba en otra cosa? La confusión y el horror lo envolvieron, mientras las luces del lujo de aquel restaurante comenzaban a desvanecerse. Mientras el grito resonaba en el aire, el restaurante se convirtió en un campo de batalla emocional. Lucas sentía cómo su corazón latía con fuerza, casi como un tambor en medio de una guerra interna. La confusión lo envolvía, pero había algo más fuerte, el instinto de proteger a su hijo. El ambiente se llenó de murmullos y miradas curiosas. La mujer, Mariana, estaba convencida de que todo lo que decía era un hecho. Valeria, por otro lado, parecía perder el control. «No es lo que piensas, Lucas», intentó explicarle, pero las palabras se deslizaban de sus labios como arena entre los dedos. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Lucas apenas podía respirar. Miraba a Valeria, cuya luz se había apagado, y luego volvía a Mariana, cuya angustia era palpable, casi se podía tocar. «¿Qué tiene que ver mi padre con ella?». La pregunta salió de su boca como un susurro quebrado. «Ya no tienes que protegerla, Valeria. Es hora de la verdad», dijo Mariana, y en sus ojos había un fuego que no podía ignorar. «Tu padre», comenzó,
pero las palabras se enredaron en su voz. Lucas sintió una punzada de ansiedad. Tenía que saber. «Dime», exigió. «Dime la verdad. ¿Quién es Valeria?» La sala se quedó en un silencio gélido. Las conversaciones se habían detenido y todos los ojos estaban enfocados en ellos. Valeria parecía querer desaparecer, pero Mariana no iba a permitirlo. «Ella es parte de una familia de delincuentes, Lucas. Sus conexiones son peligrosas», dijo con cada sílaba como si estuviera echando humo. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿De qué hablas?», se forzó a preguntar. Mariana respiró hondo. Su padre está involucrado en un escándalo de lavado de dinero, y tú te has metido en medio de eso sin saberlo. La ficha cayó. Lucas sintió un frío recorrerle la espalda. No puede ser. No, Valeria no es así, pero en el fondo sabía que la mujer frente a él tenía razón. Las palabras de Mariana eran como un eco de alerta en su mente, resonando con cada palabra que Valeria había dejado caer durante la cena. «Lucas». Valeria lo miró, sus ojos llenos de desesperación. «No sabía que me había involucrado en esto. Me prometieron que estaba alejada de todos esos problemas». «¿Prometieron?». La voz de Mariana era afilada. «Las promesas no significan nada en este mundo. Tienes que elegir, Lucas. Aquel lado o este. Tu futuro, el de tu hijo. ¿Vale la pena arriesgarlo por alguien que no puedes confiar?». Fue como si el tiempo se detuviera. Lucas miró a su hijo, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin entender. El horror se instaló en su pecho. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, luchando contra la incertidumbre y el temor. De repente, una estruendosa entrada de sirenas rompió la tensa atmósfera, cortando el aire como un cuchillo. «¡La policía!», gritó alguien al final del restaurante. El caos estalló. Las sillas se movieron. Los comensales comenzaron a levantarse, algunos gritando, otros tratando de salir rápidamente. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía que proteger a su hijo. «¿Pero cómo?». «¡Valeria!», gritó, tratando de acercarse, pero ella retrocedió un paso, la mirada llena de dolor. «No, tú tienes que irte, Lucas. Ya no hay tiempo». Las luces del restaurante se veían más intensas, como si fueran reflejos de un destino aterrador. Lucas se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Huía con su hijo o arriesgaba todo por el amor que aún sentía por Valeria, a pesar de lo que había descubierto? Justo entonces, el sonido de cristales rotos resonó al lado de la entrada. Un grupo de oficiales entró, miradas desafiantes, ordenando que todos se detuvieran. Lucas sintió que el aire se le iba. El pánico se apoderó de él. «Valeria, no puedes quedarte aquí. Lo arruinarás todo», le gritó, la voz quebrándose, mientras el caos aumentaba a su alrededor. Pero Valeria lo miró con una mezcla de lágrimas y determinación. «No puedo, no voy a permitir que te hagan daño, Lucas». La urgencia en su pecho se intensificó. «Esto no es un juego. No somos personajes de una película. Estoy aquí con mi hijo. Necesito saber si puedo confiar en ti». Pero antes de que Valeria pudiera responder, una voz resonó en el aire. «Mariana, te estaba buscando». Todo se congeló por un instante. Lucas giró la cabeza, y en medio del tumulto reconoció a una figura conocida. Era su padre. Con una expresión decidida y llena de autoridad, avanzaba hacia ellos, y la sala volvió a sumergirse en el caos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una intensidad que hizo que el pánico se agudizara. Lucas se sintió atrapado. Su padre, Valeria, Mariana, todo en su vida en ese momento parecía un rompecabezas roto. ¿Cuál era su verdadero papel en este tablero de ajedrez? ¿Qué brazo oscuro había involucrado a su familia, cruzando caminos que nunca debieron tocarse? Las luces brillaban intensamente.
Las sirenas sonaban como un eco lejano. Lucas mantenía a su hijo cerca, mientras el mundo giraba en torno a ellos. Las preguntas no se detendrían. Valeria, como había prometido, ¿sobreviviría a esto? ¿Y su padre? ¿Qué secretos guardaba, que amenazaba con derrumbar todo lo que creía sobre su familia? El futuro permanecía incierto, y en ese momento Lucas supo que el caos apenas comenzaba. La tensión en el restaurante era palpable. Lucas sentía que su corazón se aceleraba, como si estuviera en una película de acción y no en una cena con su hijo. Miró a su padre, que se acercaba, y el rostro de Valeria se llenó de angustia. Las sirenas afuera resonaban y el pánico iba en aumento. «¿Qué haces aquí, papá?», Lucas gritó, tratando de que su voz se escuchara entre el alboroto. «Esto es un desastre». «Lo sé, hijo, pero no hay tiempo para explicaciones», respondió su padre, su mirada fija en Valeria. «Ella no es quien dice ser». Pero antes de que Lucas pudiera procesar esto, un estruendo atronador sacudió el lugar. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Los oficiales de policía, armados y con rostros decididos, entraron como un torrente rompiendo la calma falsa que había prevalecido hasta ese momento. «Todos al suelo, nadie se mueve». La voz de uno de los policías resonó con autoridad. Lucas sintió un nudo en el estómago. La seguridad se desvanecía. Su instinto de protección hacia su hijo lo impulsó a actuar. «Vamos, hijo, agáchate», gritó. Pero en el caos, el rostro de Valeria cambió. Con un momento inesperado de valentía, se lanzó hacia un lado. «Mariana», gritó, y en ese instante el desenlace tomó un giro escalofriante. «No, Valeria, espera». Mariana intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Valeria se dirigió hacia la salida, y Lucas sintió como si el tiempo se detuviera por un segundo. Justo entonces, un disparo resonó en el aire. ¡Bang! Todo se detuvo. El restaurante se congeló en un instante de horror. Lucas, con su hijo abrazado a su lado, sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. La gente gritaba. Algunos se arrojaban al suelo. Otros buscaban salir a como diera lugar. «¡Valeria!», gritó Lucas, pero su voz apenas era un susurro en medio del caos. Ella cayó al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. «¡No, Valeria!». Lucas sintió su corazón romperse. Se lanzó hacia ella, pero su padre lo detuvo. «¡No! Es peligroso. ¡Regresa!». En ese momento, todo el restaurante se sumió en la confusión. Lucas podía ver cómo los policías se movían rápidamente hacia Valeria, mientras que Mariana tenía una expresión de horror, completamente atrapada entre la acción y el miedo. «¿Qué diablos está pasando?», preguntó Lucas, viendo cómo su mundo se desmoronaba. No podía creer que la mujer que le había invitado a cenar, que había traído un poco de luz a su vida, estuviera en medio de esto. «Lucas», dijo su padre, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y tristeza. «Puede que haya cosas que aún no entiendas. Todo está conectado». Pero de repente, como si el universo hubiera decidido intervenir, alguien gritó desde el fondo del restaurante. «Es un encubrimiento. Están tratando de silenciarla». Los murmullos crecieron como un cristal que se quiebra, y el caos aumentó. Lucas, parado allí, sintió que la realidad giraba a su alrededor. Mariana comenzó a hablar, pero sus palabras se perdían entre el griterío. «Tienen que saber la verdad». Las luces del restaurante parpadeaban, creando sombras inquietantes. Lucas miró a su hijo, que parecía confundido, asustado. «Papá, ¿qué está pasando?». «Yo no sé», respondió Lucas, temiendo que esta noche dejaría marcas indelebles en la inocencia de su pequeño. Pero lo que ocurrió a continuación transformó todo. Una figura emergió del caos. Era un hombre alto, con un abrigo largo y una mirada penetrante. Se detuvo ante Valeria, caído en el suelo, y dijo: «Esto termina aquí. No voy a permitir que te lleven».
Lucas sintió que el mundo se desmoronaba aún más. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía familiar? Su mente daba vueltas. ¿Qué sabes tú de ella?, le gritó uno de los policías, aún manteniendo la vista fija en Valeria. El hombre se volvió hacia él y con una voz profunda dijo: «Ella es más que un simple peón en esto. Es la clave». ¡La clave! Lucas sentía que el aire se le escapaba. Todo se desvanecía en un mar de preguntas. Su padre lo miraba con preocupación, y en ese momento supo que nada volvería a ser igual. La verdad estaba al borde de revelarse, y él no podía ignorar la espiral de secretos que rodeaba a Valeria, a su familia y a su propia vida. El futuro de todos estaba en juego, y mientras miraba a su hijo, comprendía que el verdadero sacrificio era protegerlo de la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué ocultaba Valeria? ¿Y qué secretos guardaba su propio padre que podrían llevarlo a esta tormenta? Todo se sentía como un laberinto del cual no sabía cómo salir. Y lo peor, ¿realmente podría confiar en Valeria? La incertidumbre lo consumía. En ese momento, la vida como la conocía se había vuelto un gran misterio sin resolver. El ambiente del restaurante parecía vibrar con un nivel de caos que Lucas nunca había experimentado. El estruendo de las sirenas y los gritos de los comensales llenaban sus oídos, pero todo lo que podía escuchar era el latido agitado de su corazón. Gritó de nuevo, pero el eco de su voz se perdió en el alboroto. Valeria estaba en el suelo, y por un instante su rostro mostró confusión, casi como si comprendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lucas quería acercarse, quería salvarla. Su padre lo detuvo, pero la urgencia en su pecho era demasiado fuerte. «Debo correr hacia ella», protestó, la voz tensa y temblorosa. Su pequeño hijo lo miraba con ojos llenos de miedo. «Lucas, espera». «Es peligroso», su padre gritaría, pero aquello resonaba como un eco distante. De pronto, un ruido atronador cortó el aire, el estruendo de una explosión. La ventana más cercana estalló en 1000 fragmentos, y el aire se llenó de cristales. Era como si el mundo se hubiera detenido. Lucas sintió que le temblaban las manos. Una nube de polvo y humo llenó el espacio, y el restaurante, que antes era un símbolo de lujo, se convirtió en un escenario de pánico. «Salgan», ordenó un oficial, y el caos se desató de nuevo. La gente empujaba, corría, tratando de escapar. Lucas, paralizado por la sorpresa y el terror, tuvo que actuar rápido. «Hijo, ven aquí», gritó mientras buscaba una forma de protegerlo. «¿Qué, papá? ¿Qué está pasando?». Su voz era un hilo de miedo. Lucas lo agachó detrás de una mesa volcada. «Tranquilo, todo estará bien», le susurró, pero en su pecho empezaba a latir una verdad aterradora. En medio del tumulto, Valeria levantó la mirada hacia Lucas. «Déjame ayudarte, tú no puedes quedarte aquí», le gritó, y en su voz había un destello de decisión. Pero antes de que pudiera pensar en lo que eso significaba, más gritos resonaron. Y un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió por la entrada. Luces parpadeantes se reflejaban en sus chaquetas. «Mariana, ven aquí», uno de ellos ordenó, su tono autoritario resonando como un trueno. La mujer que había gritado antes se acercó, y Lucas sintió que todo giraba. «¿Qué tiene que ver con esto tu padre?», le preguntó Mariana, su voz ahora llena de desesperación. «Mi padre», Lucas murmuró, recordando las palabras de su padre. En ese instante, las revelaciones se sucedieron, y todo cobró sentido. Valeria no solo estaba en problemas, su propia familia también lo estaba. «Tú tienes que decirme la verdad», le exigió a Mariana. Pero antes de que ella pudiera responder, vio que Valeria,
cubierta de polvo y con una mirada intensa. Se dirigía hacia ellos. No puedes confiar en ellos, Lucas. Ellos han estado manipulando cada paso que hemos dado. Su voz temblaba con miedo, y algo en su expresión había cambiado. Ya no era la misma mujer fascinante que había conocido. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Mariana giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Valeria. Tú no deberías estar aquí. Esto es más grande de lo que piensas, dijo. Su voz resonaba con un tinte de traición, como si la culpa la consumiera. Lucas sintió que... ¿Qué estás diciendo? La incredulidad llenaba el rostro de Lucas, y el caos alrededor se desvanecía en un murmullo distante. Valeria apretó los dientes. Mi familia no solo está en problemas, Lucas. Lo que no sabes es que también han estado vigilando a tu padre. Ellos son los que han manipulado la situación a su favor. Tu padre es parte de esto. Las palabras impactaron como un rayo. Lucas sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué? No, se forzó a negar. Pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sus padres siempre habían tenido secretos, pero nunca había imaginado que estuvieran vinculados a algo así. Y justo en ese instante, una explosión más, de un coche aparcado afuera, hizo vibrar el suelo. Lucas sintió el vapor caliente en su rostro. «¡Papá!», gritó, ahora sucumbiendo a la desesperación. La mirada de sorpresa de su padre se encontraba con la de él. Pero antes de que pudiera acercarse, un hombre de negro lo empujó. Todo lo que Lucas había creído sobre su familia, sobre Valeria, se derrumbaba a su alrededor. El caos se intensificó y antes de que pudiera asimilar completamente la magnitud de lo que Valeria había dicho, una sombra negra avanzó entre la niebla. Era como si hubiera un hilo invisible que conectaba todos los eventos a su destino. En ese momento se dio cuenta. El futuro de él y de su hijo ya no estaba solo en sus manos. Eran parte de un juego sucio que no habían elegido. Por un segundo, mientras buscaba protección para su hijo, pensó, ¿qué pasaría si la verdad que había guardado su padre fuera aún más oscura de lo que pensaba? La incertidumbre pesaba en su pecho. La noche estaba lejos de terminar, y lo único que sabía era que había más sombras acechan. La respuesta estaba oculta, al igual que la esperanza de un futuro en paz. El ambiente del restaurante se convirtió en un campo de batalla emocional, lleno de gritos y caos. Lucas mantenía a su hijo agachado detrás de la mesa volcada, con la respiración entrecortada. «Papá, tengo miedo», decía el pequeño, su mirada fija en la escena descontrolada. Lucas sentía un nudo en la garganta. Su misión era protegerlo, pero el pánico lo estaba consumiendo. La figura de Valeria, aún en el suelo, tomaba forma en medio del humo y la confusión. «Lucas, escúchame», gritó mientras se esforzaba por levantarse. Pero otra explosión resonó, y el restaurante pareció temblar bajo sus pies. La gente se empujaba y corría, buscando la salida de emergencia. Lucas sintió que las paredes se cerraban, que el tiempo se detenía. «Valeria», su voz salió más como un grito desesperado que como un llamado. La miraba a través del caos, deseando entender lo que estaba ocurriendo. La mujer que antes parecía un faro en su vida, ahora era un enigma envuelto en peligro. «Tienes que darte prisa, no podemos quedarnos aquí», insistió Valeria, su rostro pálido iluminado por luces parpadeantes. Pero justo cuando Lucas pensaba en avanzar, una ráfaga de sirenas irrumpió por el aire. Más policías, más confusión. «Todos al suelo», ordenó uno de los oficiales. Lucas sintió que el mundo se le escabullía de entre los dedos. Las miradas nerviosas de los comensales se cruzaban. Murmullos de miedo llenaban el aire. De repente, él y su hijo se quedaron atrapados en un mar de cuerpos e incertidumbre. Justo entonces Mariana
Con lágrimas en los ojos, empujó a la multitud y se acercó a Lucas. «No es solo ella, es mucho más grande de lo que piensas», gritó. Su voz era un pedazo de vidrio cortante. Lucas la miró, confundido. ¿Qué quería decir? «Lucas», Valeria interrumpió, luchando por salir de entre los escombros. «Mi padre, él está detrás de todo esto. Estaba involucrado en un trato que salió mal. Y están tratando de culpar a los inocentes». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Aquella revelación lo golpeó como una ola fría. «¿Qué?», apenas pudo articular, consciente de que su vida y la de su hijo pendían de un hilo. Su conexión con Valeria parecía más peligrosa que nunca. Mientras miraba a todos lados, su mente luchaba con la creciente ansiedad. Justo en ese instante, el hombre de negro del que todos hablaban apareció de nuevo. «La verdad es un arma, Lucas», dijo, su voz resonando con un eco frío. «Y tú estás en el centro de todo». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú?». Lucas apenas podía procesar sus pensamientos. La confusión lo envolvía. «Hora de que sepas quién realmente eres». Las palabras del hombre de negro eran un disparo de advertencia, y Lucas sintió que se caía por un pozo oscuro. El hombre levantó una mano, y de repente, un grupo de personas en trajes se acercó, como sombras ominosas. «Deténganse, solo hay un modo de solucionarlo», gritó. Mientras las sirenas se acercaban más, el rugido de la policía se combinaba con el murmullos del pánico. Recapitulado, Lucas estaba ahí, atrapado entre el caos del restaurante, rodeado de secretos y mentiras. El hombre de negro, Valeria y Mariana arrojaban palabras como puñales. La situación parecía cada vez más desesperada, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. «Tienes que elegir, Lucas. Ellos controlan todo», gritó Mariana mientras un oficial se acercaba, su mirada cautelosa. Lucas miraba a su padre, a Valeria, y sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «La policía está aquí para arrestarte», gritó alguien al fondo. La multitud comenzó a dispersarse, y en medio del tumulto y los gritos, la figura de Valeria se desvanecía. Fue en ese momento que, sacrificando todo pensamiento lógico, Lucas se lanzó hacia ella, sintiendo que el destino de su familia y su propia vida dependían de esa decisión. ¿Podría arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conocía? Todo se oscureció de repente. El sonido de un disparo resonó fuertemente en el aire y la escena se congeló. «¡Lucas!», gritó Valeria, mientras la oscuridad se tragaba todo, dejando solo eco de un proyecto de futuro que ni siquiera había comenzado. Y en esa sombra, el verdadero horror se perfilaba, listo para revelarse. Lucas sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El disparo resonó en sus oídos como un trueno, y en un instante, la realidad se tornó borrosa. Todo lo que había vivido esos últimos meses parecía un sueño, ahora destrozado ante sus ojos. «¡Valeria!», gritó corriendo hacia ella, pero cuando un fuerte destello iluminó el restaurante, la boca del lobo se le cerró. Los gritos y el pánico llenaron el aire. Lucas sentía el nudo en su. La angustia le abrumaba, mientras la multitud desesperada se agolpaba. Se agachó a cubrir a su hijo, pero sus piernas temblaban. El caos era un monstruo. No sabía si había más disparos, si la situación empeoraría. Valeria, en el suelo, parecía congelada en el tiempo. La expresión de sorpresa en su rostro era devastadora. Lucas se lanza hacia ella, el corazón golpeando con fuerza. «¿Estás bien? Dime que estás bien». La elevó en sus brazos, pero su mirada se desvió hacia Mariana, que estaba al borde de llorar. «No, no podemos quedarnos aquí», gritó Mariana desesperada. «Los están buscando a todos. Debemos salir ya».
Los ecos de la sirena de la policía resonaban a través de las ventanas. Lucas sabía que la situación no podía empeorar. O pensaba eso. De repente, una luz brillante surgió justo detrás de Valeria. Era el hombre de negro, que se acercaba con una mirada fría, ominosa. «Esto no termina aquí», dijo, y las palabras se sentían como un presagio. Todo en un segundo cambió. Desde el fondo del restaurante, una mujer con un cabello desarreglado apareció como un fantasma entre las sombras. «Valeria, necesito hablar contigo». Su voz rasposa atravesó el murmullo descontrolado del lugar. Lucas sintió que el mundo se paraba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué parecía tan decidida? Valeria miró a Lucas, su mirada llena de miedo e incredulidad. «Lucas, no puedo. No ahora». Pero antes de que pudiera terminar, la mujer avanzó hacia ellas, y Lucas sintió que se le helaba la sangre. «Tu padre está en grave peligro, Valeria. No es quien crees que es», gritó. El rostro de Valeria se tornó pálido. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, y el caos a su alrededor parecía distorsionarse mientras todos esperaban la revelación. La mujer respiró hondo, como si las palabras le causaran dolor. «Tu padre es el verdadero líder detrás de esta operación criminal. Lo que están tratando de ocultarte es que él está usando tu vida para salvarse. Por eso ellos vendrán por ti, por tu familia». La declaración golpeó a Lucas como una ráfaga de viento cortante. «¿Qué dices? Eso no puede ser verdad». Pero ya no podía ignorar la realidad. Las palabras de Mariana y de la mujer encajaban como piezas de un rompecabezas roto. Valeria se quedó en silencio, buscando respuestas en sus propios recuerdos. Y en ese instante, un oficial irrumpió entre la multitud. «Alto ahí, deténganse». La policía había llegado para confrontar el caos, pero el ambiente era un volcán a punto de estallar. Lucas sintió el estómago revuelto. Temíale que vendría. «Mariana, ¿es cierto?», preguntó buscando alguna señal de verdad. La mujer se quedó en silencio. Su mirada evitó la de Lucas. «Debemos irnos», gritó Valeria, recuperando la compostura. «No hay tiempo que perder. Solo tenemos una oportunidad». De repente, otro disparo. Esta vez el caos alcanzó su clímax. La multitud enloquecía y el restaurante se convirtió en un verdadero campo de batalla. Lucas miró a su hijo, que lo miraba con ojos grandes, y supo que no podía permitir que lo arrastraran a este torbellino. Mientras todos buscaban la salida, Lucas sintió que se le rompía el corazón. ¿Podría huir y dejar a Valeria atrás? ¿O podía continuar a su lado, sin saber qué más estaba escondiendo? La verdad caía en picada a su conciencia, atrapándolo en una maraña de decisiones. Y justo cuando iba a llevar a su hijo hacia una salida, una explosión de luz iluminó el lugar. Un estallido de voz resonó. «Es un encubrimiento. Todos están involucrados, incluso tú, Lucas». La revelación llenó el espacio de sombras y luces. La profunda conexión familiar que había intentado olvidar se colaría por entre sus defensas. ¿Acaso su vida había sido una farsa todo este tiempo? Con cada segundo que pasaba, la pregunta pesaba en su mente. ¿Cuánto tiempo podría escapar de la verdad? ¿Y qué venía después de esto? Una decisión que podría cambiarlo todo. La salvación, el amor, la lealtad, todo fracturado en su interior. Y mientras una figura emergía entre el caos, Lucas supo que, sin importar lo que eligiera, su vida nunca volvería a ser la misma. Lucas miraba a su alrededor. El caos lo envolvía y el aire era denso con el humo de la explosión. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Valeria estaba allí, a su lado, pero su expresión de angustia lo llenaba de dudas. «¿Qué pasa, Valeria? Tienes que decirme la verdad». Su voz sonaba casi como un grito en medio del bullicio que los rodeaba. Cuando la mujer de cabello desarreglado lanzó la revelación que desató toda la tormenta, Lucas sintió que el mundo se tambaleaba. «Tu padre está detrás de todo esto». Era un golpe brutal, una ola de desconfianza y desespero.
Las palabras de Mariana retumbaban en su mente. ¿Cómo era posible que su padre estuviera involucrado en algo tan oscuro? El restaurante estaba en caos absoluto. La gente corría, gritando mientras las luces parpadeaban. Un oficial de policía gritó órdenes, y un grupo de oficiales armados se movía rápido. Pero Lucas solo tenía ojos para Valeria y su hijo. «Mira, tenemos que salir de aquí», dijo, tomando la mano de su hijo, aunque ni él mismo sabía hacia dónde. Valeria temblaba. «Lucas, no podemos irnos. Si esto es verdad, debemos enfrentarlo. Tu padre, no puedo dejar que te haga daño». Un brillo de determinación cruzó su rostro, pero también había miedo. Lucas podía sentir su corazón acelerarse. ¿Por qué no estaba huyendo? Justo en ese momento, una sombra se acercó. Era el hombre de negro, con su mirada fría. «Lucas, no es solo tu padre, hay algo más. Esto es más complicado de lo que quieres saber». Las palabras del hombre eran como un eco sordo, resonando en sus pensamientos. ¿Qué más podía haber detrás de esto? Antes de que pudiera responder, un súbito estruendo resonó al otro lado del restaurante. Las puertas se abrieron de golpe, y una figura alta entró, empujando a la multitud a un lado. La persona tenía una presencia fuerte. Su mirada era feroz y decidida. Lucas sintió cómo el temor se apoderaba de él. «¡Valeria!», gritó ella. Su voz atravesó el caos. Lucas no podía creer lo que estaba viendo. Esa figura era su madre. «¿Mamá?». La incredulidad lo paralizó. Nunca había imaginado que su madre podría estar allí, en medio de toda esta locura. Pero el momento no dio tregua. Ella avanzó hacia ellos con pasos firmes. «Lucas, debes escucharme. Tu padre. Él ha mentido. Todo esto es un plan que él tejió para ocultar su verdadero negocio». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Lucas sentía que los hilos de su vida se desgastaban bajo la presión. Su madre nunca había sido parte de su vida. Sus recuerdos estaban llenos de su ausencia. ¿Cómo podía estar aquí y decirle que su padre había estado involucrado en un escándalo tan grande? «Él te ha mantenido alejado de la verdad», su madre seguía. «No solo sobre su trabajo, sino sobre su relación con Valeria. Ella es parte de esto. Tienen que entender que están en medio de un juego mucho más grande». La revelación le cayó como un balde de agua fría. «¿Valeria?». El hombre de negro asintió, como si todo encajara en su cabeza. «Tu madre tiene razón. Lucas, eres más importante en esto de lo que crees. Tu padre ha estado utilizando a Valeria como un peón en su juego». Lucas sintió un nuevo torrente de emociones. No solo su vida estaba en peligro, aquello era mucho más grande, y el peso de la traición lo aplastaba. «¡Basta!», gritó, desbordando con el dolor. «No quiero ser una pieza en este juego, solo quiero a mi hijo a salvo». Se sentía atrapado entre las revelaciones de su madre y las advertencias del hombre de negro. Pero antes de que pudiera procesar todo, la sala estalló en un nuevo caos. Un grupo de personas en trajes oscuros entró disparando, el sonido de las balas resonando como truenos, creando pánico absoluto. «¡El tiempo se acabó!», gritó el hombre de negro, insertando su cuerpo entre Lucas y el peligro. «¡Corran!». Lucas miró a su madre y a Valeria, sintiendo que se estaba desmoronando todo a su alrededor. También miró a su hijo, cuya inocencia parecía peligrosa en medio de aquella tormenta. «¡Vamos! ¡Debemos salir ahora!», gritó, instándolos a moverse. Con cada paso que daban hacia la salida, las luces titilaban y el peligro acechaba. Mientras huían, Lucas reflexionó sobre el mundo complicado que estaba descubriendo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cómo debería enfrentar lo que venía? Una sensación de incertidumbre lo envolvía.
con el eco de la batalla resonando a sus espaldas, sabía que nunca volvería a ser el mismo y que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Lucas sintió que sus piernas se movían almost de forma automática, arrastrando a su hijo entre la multitud frenética que buscaba la salida. El caos resonaba a su alrededor, gritos, llantos, el sonido de las sirenas y el polvo volando. Tenía que protegerlo. Tenía que salir, y rápido. Pero no podía dejar que sus pensamientos se nublaran. «¡Vamos! ¡Rápido!», urgió a su hijo, quien lo miraba con ojos asustados. Solo tenía 6 años, pero en esos momentos, Lucas se dio cuenta de que el niño estaba viendo un lado del mundo que nunca debió haber experimentado. «Papá, ¿quién es esa mujer? ¿Y por qué disparan?», preguntó su hijo, con temblores en su voz. Lucas quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que todo iba a salir bien. Pero la verdad era que no tenía respuestas. Desde esa oscuridad del restaurante, con todo girando y explotando en su mente, vio a Valeria levantarse, tambaleándose. «No me dejes, Lucas. Tú y yo tenemos que...». Antes de que pudiera terminar la frase, un nuevo estruendo rompió el aire, y al instante, una serie de disparos resonaron, creando un eco interminable. Todo se volvió un torbellino. Los rostros de la gente mostraban terror. «¡Es la policía! ¡Salgan!», gritó un oficial, llevando a la multitud a un frenesí aún mayor. Valeria se arrastró hacia él, su rostro pálido y lleno de miedo. «¿Es cierto lo que mamá dijo?», preguntó, sus labios temblando. Lucas miró hacia su madre, que ahora se acercaba, su expresión tan seria como su decisión. «No hay tiempo para explicaciones, pero es verdad», dijo. Entonces, un golpe profundo en el suelo, una explosión. El restaurante tembló, como si estuviera a punto de derrumbarse. Lucas sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Estaba en peligro de muerte? Pero luego pasó algo sorprendente. Desde la entrada, un grupo de hombres en trajes negros irrumpió, y aunque Lucas apenas pudo ver sus rostros, uno de ellos dio un paso adelante. «¡Basta! ¡Deténganse todos!», la voz resonó como un trueno en medio del caos. La pensión se paralizó. ¿Quién era ese tipo? Las miradas se voltearon hacia él, y en un instante todo se calmó. Entonces, lo inesperado. El hombre se quitó la máscara. Era su padre. Lucas se quedó parado, atónito. «¿Qué haces aquí?», le gritó entre la multitud, pero su padre lo miró con una mezcla de desesperación y determinación. «Lucas, lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas», comenzó, pero sus palabras se perdieron cuando un grito desgarrador interrumpió. La mujer de cabello desarreglado apareció, ahora en el suelo, sujetando su costado. «No puedo seguir. Me dispararon». El mundo se detuvo en ese instante. Lucas sintió que le faltaba el aire. «¿Qué pasa?», preguntó, pero todo era caos. Las miradas se volvían hacia la mujer, y la preocupación irrumpió en los rostros. Estaba en el centro de algo que los superaba. Fue entonces cuando Valeria se abalanzó hacia la mujer y con una fuerza inesperada le susurró: «¿Qué sabes sobre mí? Es vital que hables ahora». La mujer la miró con ojos hinchados, entrecerrados. «Tu padre ha estado manipulando todo. No es lo que piensas. Hay un acuerdo. Estuve ahí cuando te vendieron, Valeria. Eres más que un peón en su juego. Eres su hija». Todo quedó en silencio. Aquella frase, como un rayo, iluminó la habitación. El mundo se detuvo por un segundo más. ¿Qué había dicho? Lucas se sintió como si se le derrumbara el suelo bajo los pies. Valeria se quedó paralizada. La revelación era un golpe mortal. «¿Qué? No, eso no puede ser verdad», gritó Lucas, sintiendo que la realidad se escabullía.
Pero antes de que pudiera procesar ese duro giro, un disparo resonó de nuevo. La mujer cayó de lado, la mano en su costado. ¡Horrere! Gritó mientras se desvanecía en la oscuridad del caos. Y Lucas sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡Valeria, ven!, gritó, pero la expresión de Valeria se había transformado. Lucas, todo lo que creías está en juego. Necesitamos salir de aquí. Hay mucho más que descubrir sobre nuestro pasado. Mientras las luces parpadeaban, el caos retomaba formas familiares. Lucas apretó la mano de su hijo. El futuro ya no era seguro. Luchaba contra una ola monstruosa de desconfianza, confusión y dolor. Todo lo que pensó que sabía estaba cambiado. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo pondría a salvo a su hijo en medio de toda esta oscuridad? El misterio apenas comenzaba a desenredarse. Las luces del restaurante parpadeaban, iluminando el caos que giraba a su alrededor. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Valeria y su madre estaban atrapadas en una verdad desgarradora, y él no sabía cómo reaccionar. «¡Moveos!», gritó, mientras el sonido de las sirenas llenaba el aire, marcando el ritmo de la desesperación. «¡Mamá!», Valeria casi susurró, su voz temblorosa. La angustia en sus ojos reflejaba el miedo que consume a los que sienten que todo se les escapa. Pero Lucas no tenía tiempo para lamentaciones. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo, y con una mano tomó a su hijo suavemente, obligándolo a seguirlo. A medida que avanzaban hacia la salida, sintió la presión del peligro tras ellos. La multitud se agolpaba, gritando, cayendo, luchando por escapar. Lucas miró por encima del hombro y vio cómo el hombre de negro se interponía, intentando contener la situación. «No, no pueden entrar», aullaba con la determinación de quien ha vivido muchas batallas. «Lucas», gritó su madre, una vez más acercándose, con sus ojos llenos de tormento. «Esto no se trata solo de tu padre. Se trata de ti, de Valeria, de todos nosotros». Las palabras la atravesaban como puñales, y Lucas sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. ¿De verdad su vida había sido un juego oscuro, sin su conocimiento? Sin embargo, valiente, no podía dejar que el miedo dominara. «¡Vamos!», ordenó. Y lo que salió de su boca no era solo una palabra, era una promesa de que iba a salvar a su hijo. Con decisión, empujó hacia las puertas, donde se escuchaban gritos y caídas, señal de que el caos se intensificaba. Pero antes de cruzar el umbral, un estruendo lo hizo detenerse. Todo a su alrededor se convirtieron en ecos lejanos cuando vio a Valeria caer de rodillas, mirándolo con un súbito destello de resignación. «Lucas», chilló, «no puedo dejarte ir sin decirte la verdad». Lucas sintió cómo el tiempo se detuvo. «¿La verdad?», preguntó, sin entender por qué Valeria, ahora, en medio del peligro, parecía al borde de la revelación. «¿Qué más hay que discutir?». El silencio se coló entre ellos. Es parte de esto. Tu padre. Hay más de lo que crees detrás de su relación con mi familia. Estamos conectados». Las palabras resonaron como un tambor en su mente. ¿Conectados? Todo lo que había vivido, lo que había luchado, ¿era por esto? De un golpe cada duda que había tenido giraba en torno al deseo incontrolable de salir de allí. «Valeria, tenemos que irnos». Lucas abarrotó las palabras. Sabía que su padre estaba involucrado. Pero había algo más que le impelía a volver a la realidad. El caos alrededor de ellos se convertía en algo tangible. En un movimiento casi instintivo, tomó la mano de Valeria y empezó a tirar de ella. «¡Conmigo!», le gritó. Y mientras corrían juntos, la confusión se empoderaba de la situación, como una sombra tras ellos. «Lucas, yo», Valeria comenzó, pero Lucas no podía escucharla. La vida de su hijo pendía de un hilo, y tenía que actuar. La salida estaba a pocos pasos, pero un nuevo grito rompió el aire. «¡Detengan a esos criminales!».
Lucas miró hacia atrás. La policía estaba más cerca y no tenían intención de detenerse. Todo se sentía en cámara lenta, mientras la verdad caía sobre ellos como una tormenta. ¡Mamá! ¡Valeria! ¡Corran!, dijo con desesperación, sintiendo que las puertas del destino se cerraban tras ellos. Salieron a la calidez de la noche, aliviados de escapar del horror. Respirando hondo, Lucas miró a su alrededor. Todo lo que había creído, sus raíces, sus deseos, las traiciones, ahora colgaban en el aire. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, la voz entrecortada. Valeria, aún temblando, inclinó la cabeza. Primero, debes entender que el pasado no puede ser ignorado. Las conexiones son más profundas de lo que pensamos. Lucas sabía que había más en juego, pero en ese momento lo que más le preocupaba era su hijo. Con una mirada al futuro, se dio cuenta de que el camino estaba lleno de preguntas y que las respuestas aún estaban lejos. Quizás no seamos quienes creíamos ser, pero lo que realmente importa es el presente. Lo que elijamos hacer ahora, dijo, mientras el viento soplaba suavemente. Aquella ambigüedad en el aire lo rodeaba como una nube pesada, pero el amor por su familia lo empujaba aún más fuerte. La verdad estaba ahí, oscura y retadora, y a pesar del caos que los rodeaba, Lucas sabe que su lucha apenas comenzaba. Decisiones que determinarían el futuro. Y en un mundo lleno de secretos y mentiras, necesitaba el apoyo de todos, porque la historia no termina aquí. Tú también tienes un papel. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que cortan la realidad. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro viaje juntos. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones, teorías y lo que piensas sobre este final lleno de misterios. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Juntos seguiremos desentrañando los secretos del